Continuamos con más Sama Noticias en esta edición de Día Viernes en Vivo, recibiendo en este caso una invitada. Así es, a la primera invitada de la jornada de hoy, que es la licenciada Norma Aubone. Ella es parte del equipo que acompaña de manera terapéutica a las personas que han sido víctimas, en este caso de delitos de lesa humanidad, y por supuesto que también han sido testigos durante este juicio. Hemos venido hablando a lo largo de toda esta semana de esta mega causa, que en algunas horas finalmente será la lectura, ¿no?, de la sentencia. Y bueno, queremos dialogar con usted, Norma, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias acerca de cómo ha sido este acompañamiento para con las víctimas. Bien, comentarles un poquito que este dispositivo está implementado desde el 2006, desde el 2011 para los juicios de lesa humanidad, y que nosotros somos de un equipo que se conformó para la segunda mega causa, que era sobre todo con terapeutas, con un equipo interdisciplinario, pero que pertenecía a salud pública, porque era del Estado, porque es el Estado el que tiene que poner en ofrecimiento a las víctimas testigos este acompañamiento como un modo reparatorio frente a lo que representa ir a dar testimonio de las huellas del horror que sufrieron, y que cada nuevo testimonio es una reactivación de estas vivencias que no se terminan nunca de sanar definitivamente. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que en esta mega causa es muy singular porque se transitó desde el año 19, cuando empezaron los testimonios, justamente vino la pandemia. O sea que se llevó a cabo, primero por pandemia y luego porque esto se estableció así, totalmente de manera virtual. Esto cambió totalmente el escenario. Primero porque todos los profesionales de salud pública no pudieron seguir asistiendo debido a que quedaron totalmente comprometidos con la demanda, primero de la pandemia y después de la pospandemia. Y quedó entonces el equipo muy desmembrado. Fuimos entonces 2 personas que estamos jubiladas, que quisimos seguir colaborando de manera de honorem, pero desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Esta situación de las declaraciones de manera virtual ha sido también mucho más dificultosa para los testigos, porque no han tenido ese acompañamiento que significa estar abrazados y sostenidos por los familiares, por amigos, por militantes, y junto con lo que representa de por sí cada juicio y cada testimonio, como les decía, de reactivar recuerdos sumamente angustiosos. Y nuestra tarea ha sido acompañar desde el inicio, desde la citación, durante el proceso del testimonio y a posteriori del testimonio. En este caso han habido muchos testigos que han desistido, porque era ya la tercera vez que declaraban más de lo mismo. Y esto pasa a ser una revictimización. Claro. De manera que en los casos en que el testigo siente la necesidad de hablar, porque hablando también es su propia manera de separar y de poder poner en palabras algo de aquello que sin palabras, fue acompañado y sostenido. Pero en los casos en que esto viene a ser más dañino para la persona que ya pasó y transitó, no solo ser víctima, sino transitar insistentemente estos testimonios, bueno, se solicitó que fuera incorporado al expediente por solo lectura. Esta finalización del juicio es un evento importante para todos estos testigos que de alguna manera algo de reparación representa, y porque sobre todo pueden sentirse también parte de una historia que queda documentada y sostenida desde el Archivo Provincial de la Memoria. Claro.
¿Y cómo se aborda la llegada a una sentencia de este tipo? ¿Había tenido experiencias anteriores usted? ¿Es la primera vez? Porque, bueno, hay cuestiones que son seguramente muy fuertes que también atraviesa a los y las profesionales. Le puede pasar, seguramente le ha pasado. Bueno, en la segunda mega causa, a raíz de que también la sala de audiencias es sumamente pequeña, en el rectorado se implementó la proyección de la audiencia, cosa que va a ser también en esta oportunidad. Y en este momento, bueno, la lectura de la sentencia es una situación importante que también nosotros, como militantes de los derechos humanos, nos sentimos convocados a abrazarnos en una instancia que representa también algo, no un cierre, sino algo de un proceso de 4 años y, como les decía, de reiterados testimonios, pero que deja por lo menos una posibilidad no de cerrar sin ver, sino de cerrar viendo, hablando, explicitando y dejando registro. ¿Cómo ha sido este proceso teniendo en cuenta que, bueno, fueron muchos años, usted bien lo marcó, producto de la pandemia, lo hemos venido nosotros también dialogando acá, incluso en la jornada de ayer con el fiscal, lo que incidió en esa pausa que, bueno, fue inevitable producto de la pandemia, en aquellas personas que ya habían declarado, y el tema de, porque no es lo mismo declarar el año pasado, intuyo hoy, que haber declarado hace 4 años y estar casi 5 años esperando un veredicto. ¿Cómo se continúa acompañando a esos primeros víctimas testigos? Cuando ya, digamos, no tienen que declarar y no tienen incidencia directa en el juicio. Bien, el acompañamiento está abierto. Para ellos se les ofrece. Y hay de todo tipo de respuestas. Hay quienes han dicho, ya no más, necesito cerrar para poder seguir sobreviviendo. Hay quienes se sienten que el acompañamiento de la militancia, de las agrupaciones, de hijos, en cada uno de estos encuentros del 24 de marzo, son estos brazos que acogen y alojan aquello que no fue alojado, sino que tuvieron que silenciar, esconder y haber sufrido la estigmatización, ¿no? Porque no es solo lo que sufrieron, sino la estigmatización del algo habrán hecho, y del cercenamiento y de la demarcación, etc. Y digo que si bien nosotros hemos ofrecido ese acompañamiento, no es terapéutico, es un efecto terapéutico, pero no es ofrecer terapia. Después de tantos años, muchos han hecho los que han podido también afrontar todo esto es porque han tenido sus experiencias terapéuticas para poder sobrepasar, sobrellevar y de alguna manera elaborar estas huellas del horror. Desde ese punto de vista profesional, desde la psicología, esas huellas del horror, ¿pueden borrarse? Las huellas nunca se borran y esto es la memoria. Pero tampoco se borra a nivel colectivo, porque la salud mental no es solo individual. La salud mental es colectiva y de ahí la importancia de estos acompañamientos. Cuando estamos acompañando a un testigo no lo hacemos en forma personal, digo, desde lo personal, sino por lo que representamos. En ese momento representamos al otro social y también representamos al Estado, que fue el responsable directo de esta masacre. Bien. Norma, ha sido un verdadero placer tenerla aquí con nosotros, poder compartir alguno de todo este acompañamiento que ha hecho durante tanto tiempo, ¿no? En unos minutos nada más, sabemos que es muy poco, pero bueno, hoy queríamos reflexionar teniendo en cuenta que en algunos minutos vamos a estar escuchando entonces este veredicto final. Muchísimas gracias a ustedes. Es importante, por lo menos el acompañamiento y la visibilización de lo que ha estado tan silenciado durante tantos años, y sobre todo en San Juan, donde todo el mundo dice, ay, no pasaba nada. Memoria. Memoria, verdad y justa.